Hoy vamos a comenzar una serie nueva. Hoy comenzamos una serie que hemos titulado Conocimos a Jesús. Amén, conocimos a Jesús. Vamos a tomar distintos testimonios de algunos personajes en los evangelios y vamos a tomarlos para de alguna manera sacar el mayor de los provechos en nuestra relación con Dios, o para nuestra relación con Dios, y para avanzar en nuestro conocimiento de Dios. Si usted no conoce a Jesús, que a través de lo que estos personajes nos dicen usted lo pueda conocer, y si ya lo conoce, usted pueda crecer en ese conocimiento acerca de Jesús. La historia de hoy la encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 24 al 25. El tema que estaremos abordando el día de hoy es el Dios que camina sobre las aguas. Y quiero que vaya conmigo, por favor, y en sus notas. Recuerde que la mayoría de los textos los tenemos ahí ubicados en las notas, tanto en inglés como en español, pero si tenemos algún texto extra que usted escuche que yo menciono, solamente anótelo ahí a un ladito para que pueda darle seguimiento a lo que estamos compartiendo. Pero hoy vamos a hablar sobre el Dios que camina sobre las aguas. Mateo 14, versículo 24 al 25 dice, leo la Nueva Traducción Viviente: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Yo quiero pedirle que se acerque al quien está a su lado y dígale: Jesús todavía camina sobre las aguas. Dígalo. Si su esposo, si su esposa, aproveche, le déle un besito también, amén. Pero qué bueno que nosotros tomemos este testimonio, aleluya, y lo tengamos presente en nuestras vidas. Muchos asumimos que conocemos esta historia al pie de la letra. De pronto pensamos que tenemos el conocimiento de cada detalle relatado por Mateo, y pensamos que de alguna manera, al dar por sentado que conocemos la historia, pensamos que no hay nada nuevo que nosotros podamos descubrir al volver a leer. La frecuencia a veces y lo habitual de leer ciertas historias o conocer ciertos acontecimientos de pronto nos puede llevar a perder de vista el sentido, lo que Dios quiere hacer cuando su palabra viene a alimentar nuestra vida y a tocar nuestros corazones. Pero esta historia es una historia, aleluya, que nos ayuda a entender una gran verdad. Dios no ha dejado ni por tantito ser el Dios que nos revela la palabra del Señor. Él sigue caminando sobre las aguas. Cristo sigue siendo el Dios que caminó y que camina, aleluya, en los momentos más embravecidos, en los momentos más complicados. Él sigue caminando sobre las aguas. Quiero que siga conmigo la lectura en el verso 26 en adelante. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces, dice el verso 33, entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Este acontecimiento o este milagro,
aleluya, el ver a Jesús caminando sobre las aguas es un acontecimiento que es narrado no solamente por Mateo. Usted puede encontrar esta historia, aleluya, en 3 de los 4 evangelios. Es decir, usted puede ir a Juan, usted puede ir al evangelio de Marcos y puede leer esta misma historia en el evangelio de Mateo. Y este momento, aunque dentro de la barca se encontraban los 12 discípulos, los 12 apóstoles estaban situados en la barca, los personajes principales en esta historia, por obvias razones, es Jesús. Amén. Jesús es el personaje principal, pero junto con Jesús, el personaje que se lleva también esta historia es Pedro. De ahí que cuando hablamos del testimonio que nos narra Mateo capítulo 14, hablamos del testimonio de Pedro. Hoy Pedro nos da testimonio. Hoy Pedro nos da testimonio diciendo: conocí al Dios que camina sobre las aguas. Conocí al Dios que camina sobre las aguas. Es Pedro el único, y aunque otros discípulos puedan decir yo también lo vi, el único que nos puede decir qué se siente, aleluya, las plantas de los pies cuando pones, aleluya, tu pie sobre el agua, el único que puede decirnos eso es precisamente Pedro, aquel que se atrevió, aleluya, a bajar del barco, aleluya, para ir a donde se encontraba Jesús. El testimonio de Pedro nos dice que Jesús es el Dios que camina sobre las aguas. Pero ¿qué representa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros el día de hoy? Bueno, ver a Jesús caminar sobre las aguas nos recuerda 3 cosas que quiero señalar, y quiero que usted por favor anote ahí en sus notas. En primer lugar, ver a Jesús caminar sobre las aguas nos recuerda que Él está por encima de cualquier situación. Él está por encima de cualquier circunstancia. La historia comienza diciendo que los discípulos se encontraban en graves problemas. Dice que estaban lejos de la tierra firme. Sus problemas eran bastante complicados. Se encontraban en medio del mar, en un momento tan complicado que no había forma inmediata de poder asegurar sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban lejos de tierra firme, pero sus problemas se multiplicaban con la llegada de un fuerte viento que los hacía luchar contra grandes olas que se levantaban amenazantes, aleluya, de hundir la barca. Es decir, la situación que estaban pasando los discípulos dentro de aquella barca no era nada buena. Su pronóstico era bastante reservado. Yo me imagino, al leer la narración que nos ofrece Mateo, aleluya, yo me imagino a un grupo de hombres que están desorientados por el cansancio, que están abatidos, desgastados, no solamente físicamente, sino que estaban desgastados emocionalmente, al darse cuenta que por más que trataran, que por más que se esforzaran, que por más que ellos buscaran la manera de hacer que su barca pudiera avanzar un poco más, ellos estaban emocionalmente desgastados al darse cuenta que no podían, aleluya, lograr absolutamente nada. La tormenta, los vientos tempestuosos, aleluya, las olas que se levantaban amenazantes, aleluya, estaban por encima de cualquier probabilidad, estaban por encima, la circunstancia que estaban viviendo estaba por encima de sus fuerzas, de su mejor optimismo, aleluya, de su mejor alternativa. Estaban por encima, aleluya, de su situación, de lo que ellos podían hacer, de tal manera, amados hermanos, que el momento estaba bastante complicado. Por eso Mateo dice, y la Nueva Traducción Viviente dice, que tenían grandes problemas. Es fácil asimilar una situación así, aunque quizás no nos ha tocado estar en medio del mar, ¿verdad? En una tormenta tempestuosa, quizás
no, los que estamos aquí no hemos vivido un momento como este, pero la verdad es que es muy fácil asimilar una situación como la que nos describe Mateo, Juan y Marcos, porque si bien nuestras tormentas no han sido físicas, hemos enfrentado otro tipo de tormentas en las que nos hemos sentido abandonados. De pronto hemos sido también amenazados por olas que se levantan sobre nosotros. También hemos sentido y vivido la sensación de situaciones que están por encima de nuestras posibilidades, y de pronto llega el lunes, aleluya, y piensas, ¿cómo le voy a hacer para poder llegar al final de la semana si no tengo lo suficiente para afrontar los retos económicos, las circunstancias? ¿Cómo voy a poder soportar el momento, aleluya, para esperar la respuesta del médico que me acaba de hacer un examen y me dice, no le podemos dar los resultados aún, tiene que esperar 5, 6, 7 días? Esos 7 días son lapidarios, esos 7 días son angustiantes. Esa situación de pronto nos lleva a la misma sensación que experimentaron los discípulos en medio de aquel mar, en aquella aleluya barca en la que se encontraban. Nosotros también hemos estado ahí. La Biblia nos dice, aleluya, que se encontraban, según lo que nos describe Juan, que habían ya navegado probablemente entre 5 a 6 kilómetros. Si nosotros vemos el mapa o la geografía del mar de Galilea, se dice que el mar de Galilea tiene aproximadamente de 13 a 14 kilómetros en algunas áreas, lo que es la anchura, la extensión del mar de Galilea. Entonces esto sitúa la barca probablemente a la mitad del mar. Imagínese usted, en la mitad del mar, a las 3 de la madrugada, con un viento soplando tan fuerte que levanta olas, y en cualquier momento esa pequeña barca está por hundirse. Son situaciones, aleluya, bastante complicadas, aleluya, bastante estresantes, bastante difícil. Ahora la embarcación, porque uno pudiera decir, bueno, Pedro estaba acostumbrado a eso. Y algunos otros también estaban acostumbrados a navegar, sí, pero Pedro estaba acostumbrado a navegar otro tipo de barcos. Hoy estaba en una barca de remos, porque la Biblia dice que remaban. Y los que hemos intentado remar, yo no sé cuántos de ustedes han intentado hacerlo, pero yo recuerdo que una ocasión estuvimos experimentando, nunca lo habíamos hecho, experimentando avanzar con una barca de remos, y no parábamos de la risa porque todo lo que hacíamos era dar vueltas. Amén. Imagínense tratar de coordinar a 12 hombres para sumar su esfuerzo y tratar de coordinar su movimiento para poder hacer que la barca caminara hacia adelante. Pero, aleluya, esto debe haber sido muy complicado. Pero súmele los vientos, la tempestad del momento. No era nada fácil poder avanzar. Hay momentos en la vida en los que por más que trates y te esfuerces por conseguir algo, simplemente no consigues absolutamente nada. No importa cuántas veces lo intentes, no importa cuánto te esfuerces, simplemente está fuera de tu alcance. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Qué haces en eso? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué alternativas tú tienes? Bueno, Pedro hoy nos da testimonio, aleluya, cuando tu barca no avanza, cuando parece no haber solución y que las olas están por encima, aleluya, de tu vida. Quiero decirte que hay alguien, yo conocí, dice Pedro, a alguien que camina por encima, aleluya, de cualquier circunstancia. ¿Alguien lo cree en esta tarde? Él sigue caminando sobre las aguas, Él sigue caminando, acercándose a nuestras vidas, diciendo, aleluya, yo estoy por encima de tu situación.
Yo estoy por encima de tu problema. Yo estoy por encima de ese momento tan complicado. Aleluya, que te hace pensar que tu barca no podrá seguir adelante. Mire, tanto Juan como Mateo, aleluya, y Marcos utilizan esta misma palabra, la palabra sobre, cuando hablan acerca del caminar de Jesús. Ninguno de ellos dice parecía que caminaba sobre el agua. Aleluya, ellos dicen venía Jesús caminando. No venía nadando, no venía sumergido, no venía, aleluya, no aparentaba. Dice textualmente tanto Juan, Mateo y Marcos, aleluya, le vieron caminar sobre las aguas. Es lo mismo que decir por encima de. Él está por encima. Esos vientos que te desafían, esas olas que te amenazan con hundir tu barco, aleluya, podrán estar encima de nuestras posibilidades, podrán estar por encima de nuestras alternativas, podrán estar por encima de, aleluya, nuestras probabilidades, pero nunca podrán estar por encima de aquel, aleluya, que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro amado Señor. Pedro nos da testimonio de que Jesús es el Dios que está por encima de todas nuestras circunstancias. Él está por encima, su poder, su autoridad, aleluya, su dominio está por encima de nuestros mejores esfuerzos, de nuestros mejores intentos, de nuestras mejores intenciones. Es más, Cristo está por encima aún de tus fracasos, aún de ese dolor, aleluya, que ha venido a tu vida, de esa decepción que ha traído a tu corazón, aleluya, tristeza y amargura. El Señor dice: yo estoy por encima de cualquier obstáculo en tu vida, aleluya, para llevar tu barca a puerto seguro. Él está por encima. Ver a Jesús caminar, aleluya, sobre las aguas nos recuerda que nada está, aleluya, fuera de la soberanía de Dios, que Él sigue siendo el Dios que camina sobre las aguas. Me llama la atención que esta frase se repite en los versículos de la historia que nos dan tanto Mateo como Marcos y Lucas, caminando sobre las aguas. Jesús viene caminando y el siguiente versículo dice, aleluya, dice: le vieron caminar sobre las aguas. Ese momento para un judío común que conocía las escrituras, porque cualquier judío común conocía los escritos antiguos. Amén, aunque no se dedicaban a la interpretación de la ley, aunque no se dedicaban al estudio minucioso de las escrituras, todo judío común conocía los escritos antiguos. Aleluya, y ellos sabían que los escritos antiguos decían que solamente Dios es capaz de caminar sobre las aguas. Así que cuando lo vieron, ver a Jesús caminar sobre las aguas, aleluya, leer, escuche esto, leer que Jesús caminó sobre las aguas es mucho más que un simple relato, aleluya, para compartir. Es darnos cuenta, aleluya, que caminar por las aguas, aleluya, en ese momento era una demostración de quién era Jesús. Porque mire lo que dice la escritura en Job capítulo 9 versículo 8. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. No hay nadie más. Nadie más puede caminar sobre el mar como si fuera tierra firme. Solamente Cristo, solamente Jesús. Los discípulos estaban adquiriendo, aleluya, una verdad poderosa, una verdad profunda. Quien camina sobre las aguas es Dios mismo. Quien camina sobre las aguas es el Dios del universo, el creador, el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Es el Dios que domina, aleluya, toda circunstancia
circunstancia y toda situación en nuestras vidas. Él no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Él no está sujeto, aleluya, no hay puertas que se cierren. Cuando Él quiere caminar, aleluya, Él entra donde Él quiere. Él hace como Él quiere, porque Él es Dios de toda carne. Él es el Dios, aleluya, que no tiene limitaciones. Es el Dios soberano revelado a través de su palabra, aleluya, y que nos recuerda que Él está por encima de cualquier circunstancia que ha venido, aleluya, a tu vida. Dios es el Dios que está por encima de cualquier situación. Salmo 135 versículo 6 dice: el Señor hace lo que le place por todo el cielo, por toda la tierra y en todos los océanos y profundidades. Aleluya. ¿Cuántas embarcaciones habían navegado en el mar de Galilea? ¿Cuántas personas habían disfrutado de las playas del mar de Galilea? Pero nadie había caminado sobre el mar de Galilea, porque solamente Él está por encima, aleluya, de cualquier situación y de cualquier circunstancia. Cuando las tormentas y las dificultades amenazan a nuestras vidas, necesitamos confiar en la soberanía de Dios. Necesitamos depositar toda nuestra confianza en la soberanía de Dios. Y cuando lo hacemos, permítame mencionar 5 cosas. En primer lugar, confiar en la soberanía de Dios nos da la seguridad de que Dios tiene el control de todo, incluyendo nuestras adversidades. Amén. Cuando usted confía en la soberanía de Dios, usted va a estar tranquilo, usted va a estar seguro, usted va a estar confiado. ¿Por qué? Porque sabe que la tormenta no es quien tiene el control. La circunstancia que está agobiando tu vida no tiene el control. Quien está en el control de nuestra vida, si yo estoy bajo la cobertura, aleluya, del Señor, si yo estoy confiando y descansando, aleluya, en la soberanía de Dios, quien tiene el control no es la enfermedad, quien tiene el control no es el problema, quien tiene el control no es lo que dicen las noticias de lo que va a suceder con la economía. No, nada de eso tiene el control. Quien tiene el control de nuestras vidas es el Dios del universo, el Dios soberano. Él sigue sentado en su trono de gloria. Él sigue sentado en su trono de gloria. Dios tiene el control de todo, incluyendo nuestras adversidades. Confiar en la soberanía de Dios nos da la seguridad de que todo sucede con un propósito y según los planes de Dios. Todo, sin excepción, cuando yo confío en la soberanía de Dios, trabaja de acuerdo a un plan. De un plan, aleluya, divino. Dios tiene un propósito que cumplir en nuestras vidas. Y yo estoy tranquilo cuando sé que Dios está trabajando en mi vida de acuerdo a su plan y de acuerdo a su propósito. Romanos 8 versículo 28 dice que a los que aman a Dios, todo, incluso las cosas negativas, incluso las tormentas que se levantan en nuestra contra, todas las cosas, tanto buenas como malas, ayudan para nuestro bien. Ayudan para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Esto nos da paso a la siguiente situación. Él usa, cuando yo confío en la soberanía de Dios, yo puedo estar seguro de que Él usa la adversidad para un bien mayor y para su gloria. En otras palabras, cuando mi confianza está en la soberanía de Dios, Él usa los problemas, las adversidades, las dificultades en nuestras vidas y vienen a ser una herramienta en las manos de Dios para mi provecho. Dios se vale de esas situaciones como una herramienta para cumplir un bien mayor. De pronto puedo quizás perder mi trabajo, pero estoy confiando en la soberanía de Dios. Y a veces Dios, aleluya, yo lo mencionaba esta mañana, a veces Dios, porque hay gente que le dice al Señor: Señor, quiero un carro, este carro batalla tanto, me deja tirado en cualquier parte. Y oiga, y estamos diciendo: Señor, necesito un mejor carro, Señor, esto y lo otro. Y de pronto llega un momento en que ese carro simplemente ya no quiere dar más.
Y entonces ahora estoy tirado y me quejo porque estoy tirado. Cuando el Señor dice, aleluya, yo ya no quiero que ese carro sirva porque quiero darte algo mejor. Porque quizás en otra situación hasta que el carro no hubiera terminado, o si el carro siguiera caminando, aleluya, usted nunca hubiera dado ese paso para poder tener algo mejor. A veces Dios nos permite que una puerta se cierre, aleluya, no necesariamente porque esa puerta no esté bien, sino porque Él tiene una puerta mejor y quiere guiarte a esa puerta porque Él tiene un plan mayor. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor por ello. ¿Cuántas puertas no se han cerrado en mi vida? ¿Cuántas puertas no se han cerrado cuando decidíamos levantar la obra aquí en Edimburgo? Muchas puertas se nos cerraron. Estuvimos un año buscando formas, tratando, pensando que ese era el camino. Pensábamos que esa era la manera. Pero ¿sabe qué? Dios nos iba cerrando puertas hasta que el Señor nos guió a la puerta que teníamos que cruzar. Y cuando nos dimos cuenta de eso, aleluya, hemos visto la gloria y el favor de Dios, porque Él tiene un plan mayor que cumplir en nuestras vidas. Pero hay que confiar en la soberanía de Dios. Él usa la adversidad como una herramienta, pero también Dios nos dará la fuerza, y esto es muy importante. Cuando tú confías en la soberanía de Dios, Dios nos dará la fuerza y la paz para soportar y superarlo todo. Amén. Si Dios te pasa por el desierto, Dios te va a dar la fuerza y la paz para que cruces por el desierto. Dios no te lleva al desierto para dejarte en el desierto. Él tiene un plan y un propósito que cumplir. A veces el Señor te va a pasar por el desierto y a veces Dios te va a llevar al fuego. Pero escuche esto, si estás en el fuego y Dios permite que vayas al fuego, es porque en el fuego su presencia estará contigo para fortalecerte y darte la paz para que tú lo puedas superar. Dale un aplauso fuerte al Señor. Necesitamos confiar en la soberanía de Dios, porque cuando confiamos en la soberanía de Dios tendremos la seguridad para no temer al futuro, pues Él ya está ahí y lo tiene todo bajo control. Amén. El futuro es incierto, no sabemos qué nos depara apenas saliendo de aquí de estas puertas. Pero aunque para mí el futuro es incierto, para Dios no lo es. Dios ya pasó por el futuro. Dios ya vio mi futuro y mi vida está segura cuando confío en la soberanía de Dios, de que Dios tiene bajo control no solamente mi pasado, no solamente mi presente, sino que también Él tiene, aleluya, asegurado mi futuro en sus manos. Él camina sobre las aguas. Ver a Jesús caminar sobre las aguas, aleluya, me recuerda que Él está por encima de cualquier situación. El Salmo 103 verso 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Confíe en la soberanía del Señor. Segundo, ver a Jesús caminar sobre las aguas nos recuerda que no hay razón por la cual temer. Verlo caminar sobre las aguas, aleluya, me da a conocer, me recuerda que no hay nada por qué temer. El versículo 26 del capítulo 14 de Mateo dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, dice, es un fantasma. Por obvias razones. Mire, hay tantos factores en el relato, tanto de Mateo como Marcos y Juan, factores, aleluya, que influían en el temor, que influían, que de alguna manera, aleluya, alimentaban el temor en estos hombres, en los discípulos, en el apóstol Pedro. Había tantos factores que los hacían tener miedo. Y es que el miedo es parte de nuestra naturaleza. Por más valiente que usted piense que es, aleluya, hay situaciones que nos llevan a sentir, hermanos, mire, todos de alguna manera hemos sentido cómo la piel se eriza cuando algo sucede. Amén. Usted dice, yo no tengo miedo. Bueno, ahí estábamos almorzando mi esposa, yo y mi mamá, y estaba también mi hermano Gesiel, si no me equivoco, y habíamos comprado recientemente unas para las moscas, ¿cómo se dice? Una especie de raquetas con luz
morada, no le quiero decir aquí para, las consiguen en Amazon, pero oiga, habíamos comprado porque estábamos ahí que matando moscas por todas partes y usted las pone ahí todas, pero estábamos platicando precisamente, le decía yo a mi esposa, esas cosas no trabajan. No habíamos logrado, yo no sé cuánto tiempo tenía, como 2 días yo creo, no hemos oído nada. A lo mejor tienes que estarles matando, pero yo pensaba que las moscas llegaban y ¡pah!, se morían, ¿no? Y entonces resulta que estábamos ahí. Yo regularmente me siento en la silla que da con la ventana, en la orilla de la ventana, y ahí estaba una de las raquetas, porque compramos 2. Yo les llamamos raquetas porque les digo a los muchachos jugando, les digo, aquí jugamos tu mamá y yo. Ella está de aquel lado de la barrita y yo estoy de este lado. Nos agarramos a jugar tenis. Pero resulta que estaba ahí una de las raquetas, la otra estaba sobre la barrita y estaba detrás de mí la raqueta, y estábamos platicando, oye, esto no sirve de nada y que hasta ahorita no hemos escuchado nada, cuando de repente, hermanos, se escucha una cosa así, pero un sonido exagerado que no habíamos. Yo no me imaginaba que era algo así. Después hasta me dio, qué cruel es esta cosa. Sí, yo decía, qué cruel es matar a las moscas así. Vamos a la forma convencional mejor. Pero es una crueldad. Olvídese. Pero resulta que estaba así, hermanos, yo y hablando de que esto no sirve, cuando de repente escucho el ras y oiga, doy el brinco. Y mi mamá, en vez de decir, ay, mijito, no, oiga, estaba risa y risa y risa de mí. Ahí está, por si la ven. Oiga, no paraba de reír, y ya el tiempo había pasado y se volvía a reír todavía. ¿Por qué? Por mi expresión. Dijo, nunca te vi así, nunca te vi saltar. Oiga, es que al más valiente de pronto. Pero a veces decimos, no, es que yo no tengo miedo, es que a mí nada me da miedo. La verdad es que las situaciones en la vida a veces nos lleva a experimentar factores que alimentan nuestros temores. Dios lo sabe. Dios sabe que por naturaleza, aleluya, tenemos sensaciones y emociones que nos hacen de pronto sentirnos atemorizados. Pero lo que no es de Dios, lo que Él no quiere, es que tú permitas que el miedo te domine, que el miedo controle tus pensamientos, que el miedo, aleluya, dicte tus acciones. Ese es el problema. Cuando nosotros le abrimos la oportunidad en nuestro corazón para que el miedo, aleluya, dicte nuestras decisiones, la forma en la que nos conducimos, lo que hablamos. Hay gente que por miedo, aleluya, habla puras conversaciones que no alimentan, que no fortalecen, que no edifican y que no fortalecen su fe. Aleluya, ¿por qué? Porque le han abierto la puerta de su corazón al miedo. Los discípulos tenían mucho, aleluya, del por qué sentir temor, pero oiga, sumado al cansancio, sumado a estar hambrientos, quizás sumados a estar empapados, ya de por sí estaban asustados por lo que estaban experimentando en medio de la oscuridad. De pronto aparece la figura de alguien que se mueve entre las olas caminando hacia ellos, y apenas lo vieron, cuando vieron esa silueta, cuando vieron ese personaje que no identificaban a primera vista, cuando oiga, ¿quién se iba a imaginar que una persona podía acercarse a ellos caminando en el mar de Galilea, en la mitad del mar de Galilea? Oiga, empezaron a sentir un pánico, empezaron a aterrorizarse, dice el texto, empezaron a sentir gran temor, y lo primero, de forma tan natural, su respuesta a lo que estaban viviendo era gritar: es un fantasma. Amén. Pero mire, tanto nos conoce el Señor que cuando ve a todo este grupo de varones asustados y amedrentados por la situación, dice el versículo número 27 de Mateo 14, pero Jesús les habló de inmediato, dice, y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Satanás una y otra vez trata de sembrar la semilla del temor en nuestro corazón, porque esa es una forma muy vieja en la que él actúa. Satanás, aleluya, siempre ha querido sembrar temor en el corazón de las personas, porque él sabe que cuando nosotros
le abrimos la puerta de nuestro corazón al temor, empezamos a desviar y a desorientar nuestra mirada de Jesús. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús le dijo: estoy aquí, rápidamente Pedro le dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y usted conoce la historia. La Biblia dice que Pedro se baja y empezó a dar pasos. Empezó a caminar sobre el agua. Pedro empezó a caminar y todo iba bien, hasta que dice el texto que Pedro vio, el verso 30, que Pedro vio y empezó a ver el fuerte viento y las olas. Y cuando él puso su mirada en el viento y cuando él puso su mirada en las olas, dice la Biblia, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Cuando Pedro desvió su mirada de Cristo, cuando Pedro quitó su mirada de Dios y empezó a ver la escena y empezó a centrar su atención en las olas enormes, porque no me dejará mentir, no es lo mismo estar en la barca viendo cómo las olas mueven el barco a estar dentro del mar y sentir, hermanos, cómo el mar te lleva de un lugar a otro. Cuando Pedro vio y puso su mirada, aleluya, en las olas y en el viento, la Biblia dice que comenzó a hundirse. Por eso no es bueno que nosotros, aleluya, desviemos nuestra mirada del Señor. El temor tiene un plan. El temor tiene un fin, el temor tiene un propósito. El temor, aleluya, el enemigo lo utiliza para desviar tu atención y tu mirada de aquel que viene caminando sobre las aguas. Amén. Alguien dijo que Pedro se hundió, no porque Dice, quiero leerlo así como lo vi. Pedro no teme porque se hunde porque teme. Amén. Pedro se hunde porque teme. ¿Por qué? Porque desvió su atención de Cristo. No permitas que el temor te desvíe. No permitas que el temor quite tu mirada de Jesús. La Biblia no se equivoca, por eso la Biblia dice que debemos de poner toda nuestra mirada, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Él es el autor, pero no solamente es el autor, sino que es el consumador, mejor dicho, el que hace posible todas las cosas, el que responde, aleluya, al corazón que confía en él. El salmista también lo expresa diciendo en uno de sus salmos: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pon tu mirada en Jesús, aleluya. No desvíes tu atención, por más grandes que se vean las olas, por más fuerte que sople el viento. Mantén tu mirada puesta en aquel que todo lo puede. No permita que el temor domine su vida. Proverbio 29 verso 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La Nueva Traducción Viviente dice: confiar en el Señor significa seguridad. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí, dice el Señor. Aleluya. Y cuando Él está, no hay por qué temer. No hay razón por la cual temer. Mire, algunos puntos claves para lograr vencer el temor. Esto no está en sus notas, pero me gustaría que lo anotaran, por favor. Rápidamente lo menciono. Algunos puntos claves para deshacernos del temor, para vencer el temor. El Salmo 56 versículo 11 nos dice que tenemos que confiar en Dios. En Dios he confiado, no temeré, dice el salmista. Pero también debemos de buscar la presencia de Dios. El Salmo 34 versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Además de confiar, además de buscar la presencia de Dios, debemos de llenarnos del amor de Dios. Y cuando tú te llenas del amor de Dios, dice Primera de Juan capítulo 4 verso 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Pero además de confiar, buscar y llenarse del amor de Dios, necesitamos también abrazar las promesas de Dios, porque dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 49 y 50: tus promesas me dan esperanza, no te olvides de ellas. Tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. Pero también necesitamos practicar la oración. La práctica habitual de la oración también contribuye para disipar el temor. Filipenses 4, versículos 6 al 7: no os angustiéis por causa alguna, antes bien en todo con oración y súplica, dando gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No hay nada por qué temer cuando tú has orado al Señor. Amén. Alguien dijo que cuando tú oras, no hay razón para tener miedo. ¿Por qué? Porque tu vida descansa tranquila y segura en las manos del Señor. Pero también, si usted quiere deshacerse del temor, usted va a necesitar una comunidad de fe. ¿Verdad que no es lo mismo caminar una calle oscura solo a cuando vas acompañado? ¿Verdad? Cuando tú vas solo, oye, sientes que hasta los árboles te amenazan. Pero cuando va alguien contigo, cuando va alguien a tu lado, amén. Y Dios nos ha dado una buena compañía. Dios nos ha dado una familia de la fe para afrontar cualquier circunstancia. Si estás pasando por un proceso atemorizante, si estás pasando por alguna dificultad, por alguna tormenta que ha venido a golpear tu vida, no te alejes de la comunión del pueblo del Señor. No hagas distancia, no, acércate al pueblo, acércate a la iglesia, acércate a tus hermanos, porque cuando tú te acercas a la comunidad de fe, dice Hebreos 10, 24 y 25, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y entonces dice el verso 25, no dejando de congregarse. Ver a Jesús caminar sobre las aguas nos recuerda que Él está por encima de cualquier situación, pero también nos recuerda que no hay nada por qué temer. Y por último, pasen los músicos por favor, la tercera cosa que nos recuerda ver a Jesús caminar sobre las aguas es que no necesito hacer nada, solo creer. No necesito hacer nada. Y esto es interesante, hermanos, porque a mí me llama la atención. Cuando yo leo la Biblia, a veces me gusta preguntarme algunas cosas, pero me llama la atención de que aunque hay muchos otros milagros que aparecen en la mayoría de los evangelios, por ejemplo el milagro de la alimentación de los 5,000 aparece en los 4 evangelios. Es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Pero otros tantos milagros o momentos en el ministerio de Jesús aparecen en 3, algunos en 2. Amén. Cada uno nos da una perspectiva, una fotografía del ángulo con el que ellos están viendo. Pero me llama la atención que en el relato de cuando Jesús camina sobre las aguas, solamente Mateo hace referencia a lo que sucede después de que Cristo les dice: no tengan miedo. Ni Juan, ni Marcos, solamente Mateo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Marcos, que acaso no tenía nada que decir, al escuchar a Pedro decirle a Jesús: si eres tú, cuestionar a Cristo? Porque Jesús le había dicho: soy yo, no soy un fantasma, estoy aquí con ustedes. Pero entonces Pedro cuestiona lo que Cristo está diciendo. Marcos no tiene que decir nada sobre eso, Juan tampoco. Y mire que Juan era un hombre profundo en sus cuestionamientos, es el teólogo. Amén. Pero Juan no vio tampoco necesidad alguna de decir o escribir acerca de lo que Pedro, o de lo que posteriormente iba a suceder con Pedro. Solamente Mateo nos da referencia de lo que Pedro decidió hacer cuando Jesús le dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy con ustedes. Amén. Pero ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué Marcos no nos da
una referencia. ¿Por qué Juan tampoco lo hace? Pienso que, y esto es algo personal, pienso que no lo hacen, amén, porque en ningún momento Jesús le dice a Pedro, ven. No fue iniciativa de Jesús. Esto no fue iniciativa de Jesús. Mire, déjeme plantearle la situación. Ya había demasiado estrés en el ambiente. Jesús, dice Juan, que mientras él oraba a distancia, estando en el monte, después de haber despedido a la multitud, después de la alimentación de los 5,000, Juan dice que Jesús se retira al monte a orar y los discípulos comienzan a navegar. Y cuando Jesús está allá arriba orando, dice que vio a sus discípulos que remaban con gran fatiga. Es decir, en todo momento Jesús supo lo que estaba sucediendo con ellos, lo que estaba pasando, el ambiente que se estaba gestando en derredor y dentro de aquella barca. En cualquier momento el barco se hunde. ¿Y qué va a suceder con nosotros? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a sacar de esta situación? Oiga, cuando usted sabe que hay un lugar donde hay bastante dificultad, usted no llega, bueno, espero que no lo haga, ¿verdad? Usted no llega a poner mayor dificultad. Si usted sabe que un hermano está pasando por una carga pesada, no viene usted a ponerle otra carga sobre de él, ¿verdad que no? Usted lo que viene es tratar de aliviar, tratar de aligerar, tratar de darles algún tipo de respiro. Así que cuando Jesús está ahí diciéndoles, no tengan miedo, aquí estoy yo, tengan ánimo, Jesús nunca le dice a Pedro, Pedro, ven, camina. Esto no fue iniciativa de Jesús. Quien quiso hacerlo fue Pedro. Amén. Y muchas veces nosotros somos esa clase de Pedro. Queremos hacer, decidir, actuar según nuestra apreciación, según nuestras alternativas. Y pensamos que de alguna manera podemos decirle a Jesús cómo puede hacer las cosas a fin de dar solución a un barco que se está hundiendo. Y entonces Pedro dijo, Señor, este barco se está hundiendo, yo necesito salir de aquí. Y entonces necesito que si eres tú, me digas que vaya donde tú te encuentras. Y la Biblia dice que entonces Jesús le dijo, ven. De ahí que yo pienso, soy de los que pienso que cuando Pedro camina, porque la Biblia dice que Pedro caminó, pero soy de los que pienso, iglesia, y esto es algo personal, soy de los que pienso que Pedro cuando camina sobre las aguas no es necesariamente que Pedro camine porque creyó. Jesús le dijo, si necesitas caminar sobre las aguas para saber que soy yo, anda, bájate y te voy a demostrar que soy yo. Cuando Pedro se dio cuenta que era Jesús, cuando Pedro fíjese cómo Jesús lo amonesta más adelante, usted lo puede leer con detenimiento. Cuando Jesús lo ve hundirse, la Biblia dice que extiende su mano para levantarlo, y cuando lo levanta le dice, ¿por qué tuviste poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Le dice el Señor. Los estudiosos dicen que cuando Jesús se refiere a la fe que hubo en Pedro, no se refiere a la medida de fe que Pedro tenía. No le está diciendo te hundiste porque tuviste poca fe. Si esto fuera, si tomáramos en consideración eso, entonces aventaríamos por la borda lo que Cristo dijo. Si tú crees y tu fe es como un grano de mostaza, le dirías a un monte, monte, quítate de ahí y entonces échate a la mar y va a suceder. El problema no era, aleluya, la medida de fe. El problema de Pedro, cuando Jesús le dice tuviste poca fe, le está hablando de la brevedad de la fe. Aleluya, la fe que tienes, aleluya, la fe que tomaste, la fe que
sentiste en tu corazón fue tan breve, aleluya, que no te dio lo suficiente. Tú necesitas creer. Dios no está esperando que tú des un paso. Dios no está esperando que tú hagas algo. Dios no está esperando, aleluya, que tú abras la puerta. El Señor lo que está esperando para abrir esa puerta y traer calma a tu barco es que tú le creas, es que tú confíes, es que tú tengas fe a pesar de la tormenta. Es que tú tengas fe. Póngase de pie conmigo, por favor. Es que tú te atrevas a creer a pesar de los pronósticos. Es que tú te atrevas a creer a pesar del diagnóstico. Es que tú te atrevas a creer a pesar de la dificultad que estás enfrentando, a pesar de que por más que intentes, no avanzas. Que tú sigas creyendo, que tú sigas creyendo, que tú sigas creyendo, porque cuando tú le crees a Dios, mire, usted lo puede ver más adelante. Usted se va a dar cuenta que, aleluya, la tormenta no cesó porque Pedro puso sus pies sobre el mar. La tormenta, los vientos no se calmaron porque Pedro se bajara del barco. No es lo que tú hagas o dejes de hacer. No es lo que tú hagas o dejes de hacer. No se trata de lo que yo puedo hacer. Se trata de creer que Él lo puede hacer. Y cuando yo creo que Él lo puede hacer, mire, vuelvo a repetirlo, los vientos no cesaron cuando Pedro bajó del barco. Porque a veces pensamos que la solución está en abandonar el barco. No, aleluya, Dios no está, aleluya, esperando que tú hagas algo. Aleluya, los vientos no cesaron cuando Pedro bajó del barco. Los vientos cesaron cuando Jesús subió al barco. No abandones el barco. A lo mejor ese barco es tu familia. A lo mejor ese barco es tu matrimonio. A lo mejor ese barco es esa expectativa que tú tenías. A lo mejor ese barco es ese sueño que se ha visto truncado por alguna serie de tormentas. A lo mejor ese barco es tu salud. A lo mejor ese barco es tu ministerio. Un ministerio que se ha visto truncado por alguna circunstancia. El Señor dice: yo todavía camino sobre las aguas. Y quiero decirte que esa tormenta que está por encima de ti no está por encima de mí. Él sigue teniendo poder para llamar a los vientos que callen. Él sigue teniendo poder para decirle a los vientos: callan, enmudezcan y venga la calma. Él sigue teniendo el poder para hacer posible aquellas cosas que parecen imposibles. Pedro dice: yo conocí al Dios que camina sobre las aguas. Pero hoy es nuestra oportunidad, iglesia. Hoy es tu oportunidad de que tú lo conozcas. Hoy es la oportunidad de que tú lo conozcas. Mire, y esto me suena interesante porque el verso 33 dice: entonces, cuando Jesús ya había puesto sus pies sobre el barco y se habían calmado los vientos, dice, entonces los discípulos lo adoraron. ¿Dónde? ¿Fuera del barco? En el barco. Ese lugar de tormento, ese lugar de aflicción, ese lugar que se zarandea de un lugar a otros, ese lugar que amenazaba con venirse abajo y hundirse. Ese lugar se convirtió en un lugar de adoración al reconocer que Él es el Hijo